Estamos viendo, como he dicho, cada domingo, vamos a estar viendo como cada domingo lo hemos dicho, vamos a estar estudiando una iglesia de Apocalipsis. Las dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, lo vamos a tocar el último domingo. Y hoy día vamos a estar viendo la iglesia de Pérgamo, morando donde Satanás tiene su trono, Apocalipsis 2, de 12 al 17. Y dice así este versículo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Vamos a orar, hermanos, y pedirle que el Señor nos hable en esta hora. Padre bendito, exaltamos tu nombre, te damos gracias. Señor, ¿quién como tú, Señor, que habitas en luz inaccesible, que eres todopoderoso, eres el creador? Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora y te pedimos, Padre, háblanos por medio de tu palabra. Necesitamos que tu Santo Espíritu, Señor, ubique estas cosas en nuestro corazón, que ahí permanezcan, que tengan fruto y fruto permanente. Padre, gracias te damos una vez más por esta linda oportunidad de estar juntos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Pérgamo es un lugar que había en Asia que tiene tres características bastante interesantes, que la convertían en una ciudad muy especial. Pérgamo, a diferencia de Éfeso, Éfeso siempre fue como un lugar de dinero, ¿no? Donde la gente quería hacer riquezas, quería hacer dinero, iba a Éfeso porque estaban los negocios, estaba todo. Era impresionante Éfeso. Pero Pérgamo era una ciudad, según los historiadores, que estaba sentada en una colina cerca al mar y se veía imponente, preciosa. Era la autoridad del Imperio Romano en esa zona. Adelante, por favor. Bien. Y tenemos nosotros aquí la primera característica, Pérgamo, de ahí vino el nombre pergamino. ¿Por qué? Porque antiguamente los libros se escribían en papiros y el papiro pertenecía a un tipo de vegetal, un tipo de caña que la preparaban y la armaban y creaban ese indumentario donde se escribía. Pero no era tan duradera. El pergamino era de cuero, que era más duradero. ¿Y por qué es el detalle interesante este? Porque Pérgamo, a diferencia de Alejandría, tuvo la biblioteca más grande de aquel lugar. Las personas que querían saber, conocer, los intelectuales, Pérgamo era un lugar muy especial para ellos, donde podrían encontrar mucha literatura, muchas cosas que leer. Había una biblioteca inmensa de muchos rollos, de muchos libros. Ahora, la segunda característica de Pérgamo es este personaje, Asclepio. Como ustedes ven, tiene un bastón y en ese bastón hay una culebra. Asclepio es el dios de la medicina, de los doctores, de los médicos. Asclepio es hijo de Apolos y una ninfa, de un ser humano normal, común y corriente, que se unen y tienen a este semidios, según la mitología griega, por si acaso, ¿no? Y la gente iba a Pérgamo porque había muchos lugares, lo que hoy se llaman hospitales, estaban sacerdotes y muchas personas que estudiaban el deseo de curar a las personas. Y muchos peregrinajes eran a este lugar porque la gente no hablaba de la medicina, sino del poder de sanidad que había en ese lugar. Pérgamo es ese lugar donde la gente frecuenta, donde va mucha gente para ser curada por estas personas. Obviamente, años después, Galeno, que es una de las personas que descubre la época de la pandemia, el año 1165, precisamente el antídoto y la razón. Ya los doctores empezaron a estudiar, ya empezaron a encontrar curas y alejarse de todos los mitos y leyendas que había.
pero originalmente la medicina estaba llena de mitos, leyendas, de conjuros, de espíritus, de poderes. Y Asclepio es el padre, ¿no? Se dice que él entró a un lugar donde habían dos serpientes y él mató a una y la otra entró y la curó. Entonces, debido a eso, él descubrió que había un poder curativo especial. En fin, son mitologías, son historias, son creencias de estas personas. Lo que tratamos de entender en esta mañana es que estas eran las ideas de aquel lugar, un lugar que estaba lleno de cultura, por un lado, tenía una biblioteca muy grande, y al otro creían en conjuros, en maravillas, en poderes, y había algunos, obviamente, que sí empezaban a estudiar acerca de las posibilidades de curar a las personas. Entonces tenemos aquí este detalle que tenemos en esta persona. Y la tercera característica, como lo dije al comienzo, Roma tenía su poder establecido en esta zona, en este lugar. El emperador había pedido que le rindieran culto y ellos estaban en la autoridad de exigir que se cumpliera lo que el emperador decía. Y se hizo persecución a los creyentes y a mucha gente que no quiso doblegarse al emperador. Se les mató, se les maltrató, pero la autoridad residía en este lugar. ¿De acuerdo? Es para, por un momento, comprender qué era Pérgamo. Ahora, Juan escribe y describe a Jesucristo como lo hemos visto la semana pasada con Éfeso, el que tenía las estrellas en su mano y caminaba en medio de los candeleros. Ahora le dice a Pérgamo y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ahora él de alguna manera presenta otra característica de Jesucristo. Ya no es el que tiene las estrellas en su mano, ahora el que tiene la espada aguda que sale de su boca. Dice en el Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esa es la imagen que ve Juan. Y ahora cuando Jesús se revela a esta iglesia, se revela como aquel que tiene la espada de dos filos. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, un símbolo acerca de esa palabra que nosotros el día de hoy nos edifica y nos bendice. Un detalle que lo deben almacenar porque lo vamos a usar después. Ahora, Pérgamo es una iglesia leal. Y quiero que notemos esto, porque es interesante. Recuerden que son creyentes que tienen más de 40 años en la fe. Personas que han de alguna manera sobrevivido por 40 años. Una iglesia, wow, una iglesia, imagínense llegar que las personas tienen 40 años en esa iglesia, ¿no? Una de las cosas que sucede muchas veces cuando la iglesia tiene mucho tiempo y ya nuestros hijos han crecido, ya los nietos están allí, las familias hasta tienen parentescos, en fin, es que ya honestamente somos una familia, como una familia, nos queremos, nos peleamos, en fin, somos como una familia. Y sin darnos cuenta, a veces permitimos y aceptamos situaciones que antiguamente no las hubiéramos permitido. Porque ahora ya no vemos la verdad, sino vemos la relación y la amistad. A veces la relación está por encima de los principios y los valores. O sea, te quiero y eres mi amigo y te defiendo aunque estés equivocado o seas un malhechor. Eres mi amigo sobre todas las cosas, a pesar de que haga cosas incorrectas. Porque ya la relación es más fuerte que tus verdades, que tus principios y tus valores. Y eso pasa en muchas instituciones, en muchas personas, y pasa en la iglesia. A veces hay personas que no actúan correctamente, pero es mi amigo, él me quiere, pasamos tiempo juntos, entonces nos toleramos muchas cosas. Pérgamo es una iglesia leal, pero leal en lo bueno y leal en lo malo.
no solo en lo correcto, sino en lo incorrecto. Notemos esto, Jesús le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Notemos esto. Moras donde mora y tiene su trono Satanás. Los creyentes en aquellos días estaban de paso en los lugares porque estaban siendo perseguidos. Esta palabra morar en el griego significa quedarse a vivir en un lugar, establecerse. Ya no estoy de paso, ya me establecí. Ya hice mi morada en ese lugar. Ya mis hijos, mis nietos, todos vamos a quedarnos a vivir en esta zona. Ya nos establecimos. No estoy con la idea de que tal vez el próximo año me tengo que ir. Ya me establecí. Moras. Esa es la palabra morar en griego. Quedaste establecido en ese sitio. Se hablaba de las personas que ya estaban identificados con el lugar. Él moraba, esta iglesia estaba establecida y los hermanos ya pertenecían a ese lugar, pero hay una característica en ese lugar, Satanás también moraba en ese sitio y también tenía su trono. Entonces la discusión, por eso lo mencioné hace un momento, las características de Pérgamo. ¿Qué significaba el trono de Satanás? Para algunos es la intelectualidad, el conocimiento que tenían porque era Pérgamo, el pergamino, las instituciones de conocimiento. Para algunos era el poder curativo, el deseo de encontrar sanidad, ¿no? Como hacían años antes a Lourdes, iban la gente en cantidad de personas para ser curadas. Y algunos hablan, obviamente, porque era el asiento de la autoridad del César. Y ahí se maltrataba y perseguía a las personas. Lo cierto y lo verdadero es que Juan al decir esto no estaba hablando hipotéticamente, estaba diciendo una realidad que ellos estaban experimentando. Estás en el peor lugar. ¿Por qué es importante describirlo? Porque ellos se habían quedado allí a pesar de lo que ese lugar era. Nuestra naturaleza a veces es escapar o salir de lugares así. Ellos se quedaron. Juan no critica eso. Juan más bien les dice, qué bien. Se quedaron a hacer luz en ese lugar de tantas tinieblas. Otros hubieran escogido irse a un lugar mucho mejor, mucho más bello. Éfeso era una ciudad llena de lujo, llena de belleza. Hubieran preferido ir a Éfeso, que estaba cerca. Pero se te quedas en Pérgamo, un lugar donde Satanás tiene su trono y allí mora el mismo Satanás. Te quedaste. Y eso fue algo bueno. Pero te quedaste y has retenido mi nombre. Esta palabra retener en griego, ¿ok? Que de ahí viene el poder, viene la palabra poderoso, una persona que tiene una fuerza muy grande, kratos, que es en griego. Esa es la palabra retener, como que tú te aferras a algo con todas tus fuerzas y no lo quieres soltar. Esa es la palabra. Has retenido mi nombre. Y esto es algo valioso porque ellos fueron perseguidos. Y retener el nombre significa que ellos no negaron en ningún momento que Jesucristo era su Señor y su Salvador. A pesar del conflicto, a pesar de los momentos tan duros, fue una iglesia leal. Yo reconocí a Jesucristo como mi Señor y me quedo con Él, no me importa lo que me pase. Has retenido el nombre. Y la segunda cosa, no has negado mi fe, no has renunciado, no has rechazado. ¿A qué? A confiar en mí. A pesar de que te fue mal, no dejaste de confiar en mí. No has negado mi fe, la confianza en mí. Noten esto. A pesar, dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Según la historia,
Antipas murió con el toro de Faralis. ¿Qué es el toro de Faralis? Faralis fue un rey cruel que reinó años antes de este momento, y eso está en un museo en este momento, y este buey de bronce se abría y al interior se introducía a las personas y debajo del buey se prendía un fuego, como notan en esta imagen. Esa fue la muerte de Antipas. Antipas, un testigo fiel, y a pesar de ser un testigo fiel y la muerte que tuvo, ellos retenían el nombre y no habían negado la fe. Moras en el lugar, en el peor lugar del mundo, donde reina la injusticia, donde Satanás hace y deshace como le da la gana. Él tiene el trono. Si tiene el trono, él manda. Moras en un lugar donde no vas a ver justicia, donde no vas a ver verdad, donde no vas a poder ganar como quisieras, donde los quienes gobiernan, quienes reinan, quienes dan órdenes, harán lo peor y seguirán allí. Allí moras. Quisieras cambiar eso y no vas a poder. Y una de las personas más importantes, Antipas, que era un testigo fiel, leal, una persona que a pesar de las circunstancias ahí se mantuvo y murió de esa manera, ustedes no negaron, no siguieron aferrándose a que eran hijos míos y a pesar de eso no dejaron, y esto es importante, de confiar en mí. Confiar en Dios no significa que las cosas nos van a ir bien, es seguir creyendo que Él es bueno a pesar de los malos momentos que pasamos, porque tengo la esperanza en una vida eterna, porque comprendo que este mundo es temporal y limitado y no siempre ganaremos en este mundo, no siempre seremos felices aquí, no siempre todo brillará en lo que nos rodea. Tenemos una vida eterna preciosa y por eso predicamos a las personas. Por eso es lo lindo de describir a Antipas, el testigo fiel, aquel que anunciaba las nuevas. Era un testigo del amor de Dios y lo siguió haciendo hasta el momento más fatal de su vida. Y esta iglesia, este grupo de personas, se mantenían fieles, firmes. Yo confío en el Señor. Mira cómo terminó Antipas, mira la injusticia que vivimos, no importa, yo confío en Él. Yo sabía que este mundo iba a ser así. Porque a veces pensamos que porque confiamos en Dios todo nos tiene que ir bien. Que porque creo en Él no me va a pasar ningún problema, ningún mal. No, Dios te rescatará muchas veces, pero muchas veces pasará lo de Antipas. Y ese será el final, como pasó con Esteban y otros. Pero a pesar de eso, yo confío en Él. Ha mantenido, ahora, note la característica de esta iglesia tan linda. Realmente este cuadro es bastante duro, que debían corregir. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es el problema? Que tienes algo que no deberías tener. Eres leal a personas que no merecen tu lealtad. Ese es un detalle muy fuerte. Eres leal con Dios, no lo has negado. Aplaudo eso y te digo gracias, qué bueno, qué lindos son ustedes. Murió Antipas, no han negado la fe, siguen confiando, pero también eres leal con lo malo, con lo incorrecto. Tienes la misma característica que no deberías tener. Y cuando estamos hablando de este tipo de personas, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, no estamos hablando de mentirosos, de gente que bebe, de personas que tienen problemas, no. Qué es la doctrina de Balaam? Porque acá lo que está diciendo Juan es que no debería tenerla. Y no estamos hablando de un culto dominical donde se le dice, hermanos, no vengan a la iglesia, no.
Para ellos ser iglesia no era un culto, era una comunidad de fe. Eran hermanos que convivían juntos. ¿Qué estaba diciendo Juan aquí? Balán era un, llamemos, brujo de aquellos días, que tenía poder para maldecir. Balac era el rey de los moabitas. Balac sabía que venía Israel y iba a pasar cerca de él. Y Balac tenía miedo de que Israel lo destruyera. Israel no lo iba a hacer, porque ellos estaban rondando la tierra todavía. Pero Balac fue donde Balaam para que Balaam maldiga a Israel y de esa manera el poder derrotar a Israel. Échale maldición, así cuando nosotros hagamos guerra le vamos a ganar, porque es un reino que está venciendo a todos y yo tengo miedo, decía Balac. Y envía un séquito de oficiales a la casa de Balaam para decirle, el rey te pide que vengas y maldigas a Israel. Y Balaam dice, déjeme consultar con Dios. Y Dios le dice, no vayas. Okay. Me han dicho que no vayas. Se fueron donde Balac y regresaron, pero esta vez regresaron con muchos tesoros y riquezas. Entonces Balac abre la puerta, Balaam abre la puerta, mira los tesoros y le dice, espérense, déjenme consultar nuevamente. De repente Dios cambió de opinión. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Si quieres irte, anda. Ya Dios había dicho que no. ¿Cómo definimos a Balaam, un hombre que vive y que tiene precio? Dios le había dicho que no, pero vio el dinero y pensaba que Dios era como él, que iba a cambiar de opinión cuando viera la cantidad de dinero que había enfrente de él. Balaam es un ser que tiene precio y un ser con precio siempre será peligroso porque no es un ser leal. Estará a tu lado en la medida que tú convengas, en la medida que tú seas necesario o necesaria. Vivir con precio es peligroso porque estás a la venta al mejor postor. Cualquiera te puede comprar. No tienes lealtad, tienes precio. Y si hoy esta persona ya no vale lo que valía antes, pues este me paga más, mi lealtad es con esta persona. Balaam es ese ser humano. Y cuando llega donde Balac y trató de maldecir a Israel, Dios no se lo permite. Y Balaam ya, digamos, cansado, derrotado, se acerca donde Balac y le dice, mira, ¿sabes qué? No puedo maldecir al que Dios decidió bendecir. Qué buena noticia para nosotros. El mejor brujo de esa época, el hechicero más grande de esa historia, no podía maldecir al que Dios había decidido bendecir. Es una gran noticia para quienes somos hijos de Dios. No hay brujería, no hay nada que nos alcance, porque Dios decidió bendecirte y no hay maldición que te alcance. Gloria a Dios, qué buena noticia. Entonces Balac le dice, ¿qué voy a hacer? Te voy a enseñar cómo destruirlos. Y esta es la doctrina de Balac. Ellos, Dios los protege porque tienen una ley que tienen que cumplir. Si tú logras que ellos transgredan esa ley, tú no necesitarás derrotarlos, su mismo Dios se verá en la obligación de destruirlos. Haz una fiesta y que tus mejores mujeres los inviten. Y que allí se unan y cuando estén en toda diversión, que adoren a tus dioses. Y vas a ver cómo Dios mismo derrama su ira y los consume a tu favor. Y Balac lo hizo. Y murieron 23,000 personas aquel día por la ira de Dios. Balaam doblegó hasta Dios. El mismo
infierno en el corazón de un ser humano, manipulador, que puede usar tu fe a favor de sus planes, que puede manipularlo todo en beneficio de sí mismo, que no tiene escrúpulos, que no tiene nada. Balán es un ser infernal. No estamos hablando de aquel que pecó, que cayó, de esa persona que tiene un error. No, no, no. Dios nos manda a amarlo, nos manda a ayudarlo, nos manda restaurarlo. Acá no estamos hablando de una persona que cae o comete errores o tiene debilidades que la tenemos todos y todos pecamos. Acá estamos hablando de una actitud de corazón, de una disposición de maldad, de un deseo de manipular lo que sea y inclusive a Dios mismo en esa maldad. Tú estás rodeado de poder, tú estás rodeado de donde Satanás tiene su trono y tienes personas allí que han sabido usar la fe en favor de ese poder y esa autoridad y que saben manipular. Estás en el mismo infierno y tu pecado no ha sido el haber sido fiel allí, sino el haber permitido que esas personas formaran parte de ustedes. Tienes lo que no deberías tener. Uno extenderá la mano a las personas que caen y pecan. Uno extenderá la mano y el corazón a todo aquel que no le va bien y que falla muchas veces. Uno le dirá, no te preocupes, cuenta conmigo, yo te amo. ¿Podremos convivir con gente que piensa distinto a nosotros? Claro que sí. No es un pecado pensar de manera distinta. Podemos abrazar a aquel que quiere elegir a otro candidato diferente al tuyo. Amén. Es tu opción, no la mía. Podemos convivir en la diferencia y eso la Biblia nos enseña. Pero acá no estamos hablando de diferencia, acá estamos hablando de una actitud de corazón, de maldad, de aquel que puede usar inclusive lo bueno para algo malo. Aquel que no tiene principios, que no tiene valores, que no tiene amor, que no tiene nada. Aquel que te va a usar y te puede destruir cuando no te necesite. Hay personas que usan a las personas y cuando no las quieren las dejan. Pero hay personas que cuando no las necesitan las destruyen. Estamos hablando de eso, de un ser humano malévolo. Hay maldad en esa persona. Pero también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y como lo vimos la semana pasada, habían 7 diáconos, entre ellos estaba Felipe, Esteban, y el otro era Nicolás. Y se dice que Nicolás dejó los caminos del Señor. Algunos dicen que no fue así, que fueron sus discípulos. La historia no es clara en esto. Y lo cierto es que la enseñanza era la siguiente, que tu cuerpo no importa, lo único que importa es tu alma. Mientras tú ores, leas tu Biblia, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Puedes hacer lo que te dé la gana con él, porque a Dios no le importa lo que tú hagas con tu cuerpo. Y esa era la enseñanza de los nicolaitas, quienes empezaron a vivir un desenfreno tremendo, donde tenían ciertos rituales, inclusive idolátricos, donde hacían cosas perversas increíblemente, porque el cuerpo no importaba lo que hicieras con él. Y estamos hablando ya no de una persona con debilidad, sino de una persona que quiere convertir su maldad en algo correcto, de una persona que con su enseñanza está arruinando la vida de otra persona. Volvemos a decir, todos luchamos con nuestras debilidades y muchas veces hemos fracasado. Y será así a lo largo de nuestras vidas. A lo largo de toda tu vida vas a luchar con tus debilidades, pero sigue haciéndolo. Esa es la parte noble. No, no te rindas. Así como cada día te lavas las manos, te lavas la cara, pues todos los días hay que buscar de Dios su perdón, porque todos los días fallamos. Ah, pero si mañana nuevamente va a estar mi cara sucia, ¿para qué me la lavo ahora? No, o sea, si de todas maneras mi cuerpo siempre va a estar sucio, ¿para qué bañar?
Me quedo así. No, todos los días nos aseamos, nos limpiamos, nos peinamos. ¿Para qué peinarme si igual va a estar mal mañana? Todos los días. A veces uno pasa por la calle y uno ve que ya empiezan a reparar las pistas y uno dice, ¿por qué arreglan las vías y al poco tiempo nuevamente se echan a perder? Es un gasto de dinero, ¿no? Porque de una manera protegen los autos, al menos en esa constante de tiempo. Aquel que sigue luchando, el que persevera hasta el fin, ese es el que es salvo. Pero hay personas que se rinden, personas que no solamente se rinden, sino que toman esa maldad como si fuera algo correcto. Y ahí es donde viene el gran problema. No puedo convertir eso en algo correcto y enseñar que no está mal que lo hagas. Siempre lucharemos, diremos, ¿sabes qué? Sí, es cierto, yo lucho con este mal hábito, no es correcto y no es bueno. Y me lo recuerdo cada día porque tengo que pelear con él. Pero jamás diré, no, no es malo, está bien, la vida es una, diviértete. No, los nicolaitas tenían una enseñanza que Dios aborrecía. Ahora, nuevamente, tienes, no deberías tenerlo. Es difícil lo que está diciendo, por eso Dios le da la solución. ¿Cuál es? Por tanto, arrepiéntete. El problema no es que ustedes hagan eso, el problema es que tú tienes gente que hace eso y de alguna manera los tienes incluido como si fueran parte de ustedes, cuando no lo son. Sé claro, ¿sabes qué? Es tu manera de vivir, pero no eres parte de mí. ¿Sabes qué? Es la línea que tú escogiste, es tu camino, no es el mío. Aprende a marcar el territorio y ser claro. No, está bien, tú sabes que yo te quiero y conmigo está bien lo que tú haces y yo no tengo ningún problema. Eso lo podemos decir de algunas cosas, pero no de estas actitudes malvadas. No podemos nosotros a la maldad incluirla dentro de nuestras vidas. El que calla otorga. El silencio es una afirmación. Es decir, está bien, estoy contigo. Por tanto, arrepiéntete. Por si no, y acá esta parte es bien delicada, vendré a ti pronto y pelearé no contigo, sino contra ellos con la espada de mi boca. Si nosotros hiciéramos lo correcto, si pusiéramos el lugar debido y decirle, sabes que está mal y espero que algún día cambie porque eso deshonra a Dios, le hubieras dado una oportunidad. El no hacerlo y quedar callado es obligarle a Dios a que tome la decisión sobre esa persona. Tuve la oportunidad de decir está mal. Tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Podemos conversar, podemos vernos, pero quiero que entiendas, no quiero escuchar lo que tú me dices porque esto es sucio y no me encanta, no me agrada escuchar eso. Y no voy a aplaudir el hecho que tú estafaste, robaste, mentiste, hiciste daño, destruiste una familia. Yo no puedo gozarme de eso, perdóname, pero si vamos a conversar, hablemos de otra cosa. Quiero que sepas que eso detesto y deshonra a Dios. Le estás dando una oportunidad de arrepentimiento. Le está diciendo, ¿sabes qué? Arrepiéntete. El guardar silencio es negarle una oportunidad que Dios le había dado por mí, por su pueblo. Somos nosotros quienes anunciamos la verdad. Y si no hay misericordia, pues lo que funciona es la ira, la justicia. Tú y yo somos agentes de misericordia y de gracia donde nos encontramos. En un mundo que no merece de misericordia, tu oración, tu amor, tu predicación trae misericordia, trae gracia, bendice el lugar. Nuestro silencio cómplice, por no quedar mal, por no ofender, no entristecer, los coloca a ellos en la mira de la justicia de Dios.
y Dios tiene que proceder. Te va a doler lo que voy a hacer. Vendré a ti y vas a ver lo que le va a pasar, pero tú serás responsable, porque tú pudiste haber hablado y preferiste callar. Es duro lo que Dios dice. Es una situación en la que a veces nos pasa como padres con nuestros propios hijos. Ellos cometerán muchos errores, pero cuando hay maldad, uno tiene que corregir ese acto. Esto ya no es un error, y es maldad. Y muchas veces como padre me ha tocado sentarme, a pesar que eran pequeños, porque no puedo permitir que esa situación germine y crezca en sus vidas. No puedes gozarte del daño que produces. Arranca eso de tu vida. Es bueno, le estás haciendo un bien, le das una oportunidad de cambio. Guardar silencio y es más, aplaudir la maldad para no entristecerlo, es decirle, sigue haciendo esto y crece con esto, sigue destruyendo vidas, aplástalas y cuéntame, que no me voy a enojar. Fue claro el Señor, tenían una oportunidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dos detalles acerca de esto que es bastante interesante. El maná siempre desapareció el día que ellos llegaron a la tierra prometida. El maná siempre fue símbolo de provisión de Dios en medio del desierto. En el desierto hubo maná, pero cuando hubo ya la promesa y la bendición ya no lo hubo, porque el maná era durante aquel momento de problemas, cuando tú viviste la prueba, tuviste maná. Tú estás en el mismo trono y te voy a dar de comer ese maná escondido. Porque pasaste la prueba, viviste el desierto y ahora te toca entrar a esta bendición. Vas a tener eso. Y te voy a dar una piedrecita blanca y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos dolores en silencio has sufrido que nadie conoce? Solo tú. Esta palabra nombre no solamente significa onoma en griego, no solamente significa el nombre que, que tú tienes, sino lo que describe tu vida. Dios te va a dar algo que describa tu nueva vida, que tú lo conoces, porque fue lo que siempre pediste, por lo cual lloraste, por lo cual te afligiste cada noche, por lo cual cuando te levantabas cada mañana y muchas veces no te era difícil seguir adelante y tu corazón se desgarraba por dentro. Hay una piedrecita blanca y según la era de aquellos días eran detalles dentro de la riqueza de las personas, tener ciertas, como llamaríamos, personas que juntaban ciertas rocas, piedras preciosas, valiosas, algo que valía, algo que era un regalo especial para tu vida. Dios tiene algo lindo para ti, que solamente tú conoces, porque lo has anhelado toda tu vida, porque ha formado parte de tu dolor. Y lo tiene para allá porque todo lo que Dios te dé aquí es temporal. Y lo tiene reservado porque ya será eterno, será para siempre. Pero digamos una iglesia que nos deja una enseñanza tremenda. Que nosotros aprendamos a definirnos y que aprendamos a hacer lo correcto. Dios no nos ha mandado a votar a la gente ni a gritarles, nos ha mandado a definirnos, a ser claros. Aprender a decir, esto no estoy de acuerdo. Te amo, pero no estoy de acuerdo. Seamos claros y que nuestro silencio nunca sea un silencio cómplice, porque eso es lo incorrecto. Vamos a orar. Padre, te damos todo honor, toda gloria y te bendecimos en esta hora, Señor, por tu hermosa palabra. Padre, que alimente nuestras vidas, nuestros corazones, porque nuestra única lealtad y fidelidad es para contigo. Te bendecimos y te damos honor en el nombre de Jesús. Amén.